La mujer que se convirtió en tormenta. El regreso a la boda en Sevilla. Antes de sumergirte en esta historia de venganza y transformación, suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ni un segundo de justicia. Ella entró en su boda con la cabeza bien alta, tacones de diamantes, labios rojos y 2 guardaespaldas flanqueándola. Un jadeo recorrió la multitud. La ex que él intentó humillar era irreconocible. Él pensó que podría romperla, pero lo que nadie en esa boda sabía era en quién se había convertido realmente. Cuando él se dio cuenta, ella ya había ganado. ¿Alguna vez has querido demostrarle a alguien que estaba equivocado con tanta vehemencia que cada noche en vela, cada contratiempo, cada cicatriz se convirtió en combustible? Esta no es solo una historia de traición, es una historia de evolución. Quédate conmigo, porque la mujer que él abandonó no solo regresó más fuerte, regresó peligrosa. Todo el mundo tiene un momento en que el silencio se convierte en historia, cuando el dolor se convierte en poder. Aquí no solo contamos historias, revelamos aquellas que intentaron enterrar. Hace 7 años, nadie se habría fijado en ella en una multitud. Elena del Río no venía de la riqueza, no vestía marcas, no entraba en las habitaciones como si fueran suyas. Era el tipo de mujer que la gente pasaba por alto, no porque le faltara belleza o encanto, sino porque no se anunciaba. Era de voz suave, de corazón amable, y estaba completamente enamorada. Y desafortunadamente, el hombre que amaba era el tipo que necesitaba una mujer que brillara a viva voz. Marco Vidal, por otro lado, era todo lo que ella no era. Nacido en una familia que nunca se había preocupado por las facturas, por los coches averiados o por si el alquiler se pagaría el día 5. Él no solo era rico, estaba pulido. El tipo de hombre cuyos zapatos siempre estaban lustrados y cuyo reloj costaba más que la casa de la infancia de ella en Triana. Era encantador, sin esfuerzo. La gente se inclinaba cuando él hablaba. Elena también se inclinó hasta que él se alejó. Cuando se conocieron, se sintió como un cuento de hadas que nadie creía que duraría. Ella trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de una galería de arte cuando él entró con su séquito, todos con trajes azul marino y colonia cara. Pero Marco se fijó en ella, o al menos dijo que lo hizo. Le preguntó su nombre, se enteró de que le gustaba el arte y dijo que su risa era el tipo de sonido que querías embotellar y guardar. En cuestión de semanas, estaban saliendo. En meses, ella fue invitada a cenas para las que no tenía idea de cómo vestirse. Lo intentó, sin embargo. Dios, lo intentó. Sonrió a sus colegas. Asintió con la cabeza en las charlas sobre vinos que no entendía. Aprendió a caminar con tacones que le dejaban ampollas, pero no importaba cuánto esfuerzo pusiera. Siempre había un zumbido silencioso de fondo, el sonido de no encajar del todo. No es que dijeran algo cruel, era peor. Actuaban como si ella no estuviera allí, como si fuera un marcador de posición hasta que llegara alguien mejor. Lentamente, Marco comenzó a tratarla igual. El hombre que una vez le trajo cuadernos de dibujo y dejó notas en los bolsillos de su chaqueta, se convirtió en alguien que cancelaba cenas en el último minuto y le decía que tratara de verse un poco más pulida antes de los eventos. Ella podía sentirlo, la distancia, el cambio. Todavía le besaba la frente, pero dejó de tomarle la mano en público. Todavía la llamaba cariño, pero con el tono casual e indiferente que usarías para una planta de interior. Ese debería haber sido su primer aviso real. El tono, no las palabras.
Esas todavía venían recubiertas de afecto falso, pero la forma en que sonaban al llegar a sus oídos, huecas, apresuradas, como alguien diciendo lo que se supone que debe decir, no lo que siente. Pero Elena había estado tratando de aferrarse a una fantasía durante demasiado tiempo. Y la fantasía tiene una forma cruel de nublar tu vista hasta que no sabes la diferencia entre afecto y hábito. Así que cuando Marco se arrodilló bajo un cerezo en flor en el Parque de María Luisa de Sevilla, sí, ese tipo de pedida de mano, ella se dijo a sí misma que era real. Su corazón dijo sí antes de que su cerebro pudiera siquiera procesarlo. Ella lloró. Él sonrió. Los turistas aplaudieron. En algún lugar entre su pañuelo de bolsillo y el anillo de 2 quilates, ella creyó que lo decía en serio. A pesar de las crecientes grietas en su relación, esto significaba permanencia, amor, tal vez incluso redención. Nunca imaginó que estaba siendo utilizada como una pieza de transición, algo bonito para enmarcar por un tiempo antes de que él encontrara lo que realmente coincidía con su imagen cuidadosamente seleccionada. Las fotos de compromiso vinieron después. Ella con un sencillo vestido color crema y él con un traje azul marino que parecía haber sido hecho a medida por ángeles. Posaron para las cámaras como la realeza. Ella estaba ligeramente detrás de él en cada toma. En ese momento, pensó que era solo la dirección del fotógrafo. Más tarde, se dio cuenta de que era una metáfora. 2 meses después, ella estaba en el trabajo a mitad de un café con leche que no podía permitirse cuando su teléfono explotó con notificaciones, mensajes de texto de amigos, menciones en Instagram. De alguna manera, su nombre era tendencia. Sus dedos temblaron mientras abría el artículo. El CEO de Oro, Marco Vidal, confirma la ruptura con su prometida, Elena Ríos. No hubo llamada, no hubo conversación. Solo una declaración pública, elaborada por su equipo de RPA. 4 frases. Daño máximo. Seguimos siendo amigos cercanos. Nos deseamos lo mejor. Nuestros caminos han crecido en diferentes direcciones. Ella volvió a leer el artículo 3 veces, esperando que su cerebro se pusiera al día con la traición. No había mensajes de Marco, ni explicación. Solo silencio y un comunicado de prensa cuidadosamente empaquetado que la borraba de su vida. Habían estado enamorados, o al menos ella lo había estado, y ahora ella no era más que un punto en un blurb de los medios. Su teléfono vibró de nuevo. Una foto. Esta vez estaba en una fiesta en una azotea, copa en mano, con el brazo alrededor de una mujer que Elena reconoció. Una modelo, por supuesto, la misma que había sido solo una amiga, cuando Elena le preguntó por ella hacía 2 semanas. Los comentarios fueron brutales, algunos comprensivos. La mayoría no lo eran. «Mejora», escribió una persona. «Debería haberlo visto venir», dijo otro. Ella nunca perteneció a su mundo. Ese dolió más porque en el fondo Elena siempre lo había temido. Que no pertenecía. Que no importaba lo mucho que intentara seguir el ritmo, adaptarse, mezclarse. Siempre sería solo una visitante en su pequeño universo de élite. Ella se había doblado en 1000 formas tratando de ser suficiente. Y ahora era descartada como la pieza de puzzle equivocada. Así que hizo lo único que pudo. Se desenchufó, eliminó las aplicaciones, canceló todo. Se mudó de su apartamento. Su apartamento, en realidad. Y a un estudio del tamaño de una caja de zapatos que olía a polvo y desesperación. Se cortó el pelo. Se lo tiñó de oscuro. Se miró en el espejo tratando de encontrar la versión de ella que existía antes que él. Pero no pudo.
Esa versión se había ido. En su lugar se encontraba alguien desconocida, alguien cruda y enojada y profunda, profundamente despierta. Ella había amado a ciegas, y ahora sus ojos estaban abiertos. Marco le había dado un curso intensivo de crueldad envuelta en encanto, y al perderlo todo, estaba a punto de aprender lo que significaba construir desde la nada. Estaba a punto de convertirse en alguien que nadie, especialmente Marco, vería venir. Pregunta de interacción. Imagina que eres Elena. ¿Habrías publicado una cita críptica o te habrías quedado en completo silencio? Tu respuesta dice mucho sobre tu poder. Coméntalo. La chica, después de Elena. Porque, por supuesto, había una, ¿no es así? Apenas 6 semanas después de que el comunicado de prensa detonara la vida de Elena, Marco fue fotografiado de nuevo, esta vez en una playa en las Islas Canarias. Cielos despejados, agua turquesa, 2 copas de vino y una mujer con piernas como luces de pasarela y pómulos lo suficientemente afilados como para cortar la dignidad de Elena. La modelo. La misma sobre la que le habían advertido a Elena. La misma que solía aparecer en los eventos de Marco casualmente, reír un poco demasiado fuerte con sus chistes y fingir no notar a Elena de pie a su lado. Ahora estaba en su brazo. En esas fotos, Marco parecía libre. No triste, ni arrepentido. Simplemente más ligero, como alguien que finalmente había tomado la decisión correcta. Y para los tabloides, la historia prácticamente se escribió sola. Soltero multimillonario. Abandona a prometida modesta por glamurosa novia modelo. Alerta de pareja poderosa. Los likes se inundaron. Los comentarios se desbordaron. Elena observó todo en silencio. No estaba buscando ver por odio. Al menos, no al principio. Pero a veces el dolor te hace seguir de cerca lo mismo que te rompió, como rascarse un moretón para asegurarse de que todavía duele. Y sí que dolía. La peor parte, la chica nueva era impresionante. El tipo de impresionante que hacía que la gente se detuviera a mitad de scroll y dijera, ¡caray! Se movía como si supiera que siempre la estaban observando. Y Elena nunca había aprendido a actuar de esa manera. Ella siempre se había guiado por el corazón, no por el espectáculo, por la vulnerabilidad, no por los ángulos. Pero Marco no quería un corazón. Quería un show. El compromiso llegó rápidamente. Público, por supuesto. Una propuesta en la azotea al atardecer, en el Metropol Parasol. Tomas de drones. Jazz suave de fondo. Elena vio el video una vez. Fue suficiente. Le dio a esa mujer el compromiso que Elena había soñado, el tipo que él afirmó que no era su estilo hacer. Es curioso cómo la imagen correcta lo cambia todo. Ahora pausa por un segundo. Imagina ser Elena en este momento. ¿Te desquitarías? ¿Publicarías alguna cita críptica sobre el crecimiento y la traición? Quizás tuitearías tu dolor hasta que la gente comenzara a preguntar si estabas bien. Elena no hizo nada de eso. Desapareció. No más publicaciones. No más fotos etiquetadas. Incluso cambió su número. Fue como si se hubiera esfumado del planeta. Y para la mayoría de la gente, incluido Marco, así fue. El mundo pensó que era solo otro corazón roto, dejado atrás en la estela de brillo de un multimillonario. Asumieron que volvería a su antigua vida. Lloraría en copas de vino con sus amigos. Tal vez bloguearía sobre el desamor y la curación. Pero Elena tenía algo diferente en mente. No desapareció porque estuviera destruida. Desapareció porque se estaba reconstruyendo.
y no se pueden poner nuevos cimientos con todo el mundo mirando tus escombros. Ella sabía que si se quedaba, sería definida por esa relación para siempre. La chica que Marco dejó, la prometida que abandonó. Y Elena, ella, nunca iba a ser la moraleja de la historia de alguien. Empacó lo poco que tenía, algo de ropa, un cuaderno de dibujo, unos viejos libros, y se mudó al otro lado del mundo. No le dijo a nadie a dónde, solo dejó una sola nota para la única amiga en la que confiaba. La única línea garabateada con tinta. Necesito convertirme en alguien más ahora. Te encontraré cuando esté lista. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has perdido tanto que ya no te importa lo que la gente piense de ti? Porque ahí es donde comienza el verdadero poder. No en los aplausos, sino en el silencio. Elena no tenía seguidores observando su viaje, ni patrocinadores, ni comentarios de lástima de extraños. Solo un hambre, una rabia tranquila, un fuego constante que ardía bajo su piel. Tomó trabajos por debajo de su nivel de habilidad, limpió pisos, esperó mesas, leyó libros de negocios en su descanso, vio cursos en línea, como si su vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, lo hacía. Estaba construyendo algo que nadie podía quitarle, ni fama, ni belleza. Algo real, en un pequeño apartamento con azulejos agrietados y sin calefacción en Lisboa, lanzó su primera idea. Una pequeña startup, torpe, imperfecta, pero suya. Se quedaba despierta hasta las 3 a.m., la mayoría de las noches, tratando de codificar, leyendo hasta que sus ojos se nublaban, escribiendo planes de negocios en servilletas, porque no podía permitirse una impresora. Nadie la animó, nadie aplaudió, pero ella siguió adelante, porque cuando el mundo escribe tu obituario demasiado pronto, tienes dos opciones: vivir de acuerdo con él o volver de la muerte. Y Elena se estaba preparando para la resurrección. 5 años después del mes del comunicado de prensa. Elena acababa de terminar una reunión de presentación cuando llegó. Sencillo, elegante, arrogante. Un sobre blanco con ribete dorado y su nombre completo grabado como realeza. No había remitente escrito en el exterior, pero el peso en sus manos le dijo exactamente de quién era antes de que siquiera rompiera el sello. Lo abrió lentamente, como si ya supiera que era una trampa envuelta en papelería formal. Y ahí estaba, una invitación de boda. Marco Vidal y Celina de la Vega tienen el placer de invitarle a celebrar el comienzo de su para siempre. Elena se quedó mirando las palabras como si fueran una broma. Como si parpadeara el tiempo suficiente, la tinta se mancharía y revelaría la clave. Pero en cambio, debajo de la pelusa pseudo-poética y los detalles del destino, había una única nota escrita a mano con bolígrafo que le revolvió el estómago. Por favor, asiste. Significará mucho para mí. La audacia pura, cegadora y tallada en mármol. Después de todo, después de fantasmearla con un comunicado de prensa, después de proponerle matrimonio a otra mujer en público, después de borrarla como si nunca hubiera importado, quería que ella presenciara su matrimonio con otra persona. ¿Por qué? ¿Para el cierre? ¿Por deporte? O tal vez, solo tal vez, porque asumió que ella todavía era esa chica tranquila y fácilmente descartada, que una vez estuvo en su sombra, agradecida solo por ser incluida en la sala. Pero aquí está la cuestión. Esa chica se había ido. Hace mucho tiempo. En su lugar se alzaba una mujer que ahora era dueña de su nombre, que había construido algo a partir de las cenizas de ese desamor. Su startup, prosperando.
su identidad sólida, su confianza ya no prestada del hombre a su lado, sino cosida de cada noche difícil y triunfo solitario por el que había luchado en silencio. Elena no lloró, no maldijo, ni siquiera se sintió amargada. Lo que sintió, curiosamente, fue claridad y algo más afilado debajo. Oportunidad. Leyó la invitación de nuevo, más lento esta vez. Boda de destino, finca costera en Mallorca, viñedo privado, código de vestimenta, formal. Ella sonrió con suficiencia. Por supuesto que era un viñedo. A Marco siempre le gustó repetir sus mayores éxitos. Por un breve momento, Elena consideró rechazar, pero luego pensó en otra cosa. Algo más profundo que la venganza o la nostalgia. Pensó en reclamar la historia, en entrar en una sala llena de gente que una vez la desestimó y dejarles ver exactamente lo que se perdieron. Ya no era la acompañante. Ella era el titular. Y que no se equivoque nadie, ella no planeaba llegar en silencio. El regreso inolvidable. El día de la boda amaneció cálido y dorado, como si el universo hubiera enviado la luz del sol como ofrenda de paz. La finca costera vibraba con la energía de una producción de millones de euros, porque eso era exactamente lo que era. Los caterers se deslizaban como un reloj. Los músicos ensayaban la quinta reescritura de una canción de amor informal. Estilistas, planificadores, encargados de RPP, todos se movían con calma forzada, enmascarando el pánico detrás de portapapeles y chupitos de espresso. La prensa había llegado horas antes, completando la ilusión de exclusividad. No era solo una boda, era un evento mediático. Drones daban vueltas como buitres perezosos. Las cámaras bordeaban la entrada de la finca, y los fotógrafos pulían sus lentes como si fueran a fotografiar a la realeza. Y en cierto modo lo eran. Marco Vidal, niño de oro de la tecnología convertido en inversor multimillonario, se casaba con Celina de la Vega, modelo, filántropa y heredera del imperio de diseño de la Vega. Era el tipo de unión que los tabloides adoraban. Belleza, riqueza, legado. Los titulares se escribían solos, pero la historia que todos vinieron a contar no era la que se iba a desarrollar, porque justo después del mediodía, mientras los invitados todavía estaban bebiendo champán y murmurando entre telas de diseñador, el zumbido cambió. Un único coche negro se detuvo. Sin séquito, sin alerta de prensa, solo un vehículo elegante y silencioso que susurraba poder sin gritarlo. Las puertas se abrieron y salió Elena, y por un momento, todo se detuvo. Incluso la brisa pareció contener la respiración, porque ella no parecía una mujer que se presentaba a ver a su ex casarse. Parecía una mujer que ya había ganado. Un vestido azul medianoche que besaba la tierra y esculpía su forma como una escultura. El cabello recogido en un moño bajo que decía chic sin rogar por aprobación. La piel radiante no con maquillaje, sino con libertad. Ese raro tipo de resplandor que solo se obtiene cuando no necesitas el permiso de nadie para brillar. La prensa se giró inmediatamente. Las cámaras dispararon como fuegos artificiales. ¿Quién es esa? Ella no estaba en la lista. Espera. ¿Esa es Elena? ¿Lena? Elena. Marco, de pie en lo alto de los escalones del jardín junto al altar, lo captó todo. Se giró. Miró. Se congeló. Durante 10 segundos completos, se olvidó de respirar, porque la chica que dejó atrás, la que desestimó, disminuyó y descartó como un abrigo de temporada. Acababa de entrar en su boda,
pareciendo su consecuencia. Pero Elena no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Sonrió una vez cortésmente y se dirigió por el camino de mármol como si fuera suyo. Y en muchos sentidos lo era, porque su presencia robó el aire de la ceremonia. Su silencio se convirtió en la nueva música. Su historia, una que nadie en ese espacio conocía completamente, se había convertido de repente en lo más ruidoso de la sala. Tomó asiento cerca del frente, con las piernas cruzadas, la barbilla alta, no desafiante, ni arrogante, sino completa. Selina también la vio, y para su crédito, no reaccionó. No visiblemente, pero sus ojos parpadearon, su postura cambió, y cualquiera que mirara de cerca podía darse cuenta. Lo sintió. La novia sabía que la ex no era solo una nota a pie de página. Ella era la sombra que nunca abandonó realmente la historia. Y luego, como si el universo hubiera estado esperando el momento más cinematográfico, la música creció. La ceremonia comenzó. Un silencio cayó. Marco se enderezó la corbata. Selina dio un paso adelante con encaje y diamantes, pero las cámaras siguieron desviándose hacia Elena, hacia la mujer cuyo nombre había sido borrado una vez de la vida de Marco, pero cuya presencia ahora estaba reescribiendo el final de su día perfecto. Y si estás viendo esto ahora mismo pensando, ¿qué habría hecho yo? Aquí tienes una pregunta mejor. ¿Qué dirían si entraras como lo hizo Elena? Comparte tu emoji de poder en los comentarios. Marco intentó disimular. Se rió demasiado fuerte con el discurso de su padrino. Evitó el contacto visual con ella durante la cena. Pero su prometida, Selina, se dio cuenta. Las mujeres siempre lo hacen, porque Selina no era tonta. Vanidosa, tal vez, pero estúpida, en absoluto. Ella se inclinó una vez durante la noche y le susurró algo cortante al oído a Marco. Él se estremeció. Ella no se rió. Y Elena lo vio todo desde el otro lado de la sala. El mismo imperio que Marco pensó que había construido sin ella se estaba resquebrajando, y ella no tuvo que levantar un solo dedo. Porque a veces el mayor poder no es lo que haces, es lo que tu ausencia les hizo. Y eso es lo que lo hizo tan delicioso. Porque mientras brindaban copas de champán e intercambiaban votos seleccionados bajo candelabros y arcos florales, Elena no tuvo que decir una palabra para reescribir toda la narrativa. Ella era la historia ahora, no como la ex abandonada, no como la chica dejada atrás, sino como la que desapareció, se transformó y regresó intocable. Powers para el ex silencioso. Ella se había desvanecido en un mundo en el que nadie esperaba que sobreviviera, y mucho menos que prosperara. Cuando se fue, no solo se mudó de apartamento, cambió de país. Se mudó a Lisboa con nada más que 2 maletas y una mente llena de moretones. Sin plan, sin comodidad, sin aplausos, solo un voto para sí misma. Nunca más me encogeré para encajar en el mundo de alguien. Ella se matriculó en un bootcamp de codificación, no porque quisiera estar a la moda, sino porque había terminado de pedir a los hombres que construyeran cosas para ella. Quería entender cómo funcionaba el mundo detrás del telón. Aprendió rápido. Estudió como si su respiración dependiera de ello. Por el final del año 1, lanzó su primer producto digital. Falló estrepitosamente. La mayoría de la gente se habría detenido allí, pero Elena ya no era la mayoría de la gente. Enterró la vergüenza, recogió los escombros y comenzó de nuevo. En silencio, ferozmente. Sin fiestas de startup, sin publicaciones de LinkedIn, solo trabajo. Implacable, poco atractivo,
sin días libres. Aprendió a hacer presentaciones, a recaudar fondos, a ser dueña de salas llenas de hombres que no esperaban que ella supiera lo que significaba una ronda de semillas. Y va. Para el año 4, ella era la fundadora de tecnología más joven de Europa en conseguir una ronda de financiación. Serie A de 10 millones de euros. La chica que una vez lloró hasta quedarse dormida por un hombre que la hizo sentir pequeña, ahora estaba en el radar de Forbes. Tenía una lista de espera de inversores rogando por entrar en su próxima ronda y un equipo de 80 empleados que buscaban su visión. Y aún así no le dijo a nadie de su pasado, ni publicaciones llamativas, ni selfies de venganza. Ella estaba viviendo su regreso. Marco se giró hacia ella mientras el oficiante continuaba, como alguien que mira un escalofrío repentino en el aire. Sus labios se curvaron en esa sonrisa característica, encantadora, controlada, ensayada. La misma sonrisa que usaba en las entrevistas, en las reuniones de inversores. «Me alegro de que vinieras», dijo en voz baja. Pero algo en sus ojos se rompió. Vio el miedo, el pánico leve disfrazado de curiosidad. Marco se estaba desmoronando internamente mientras el mundo le sonreía, como si este fuera el mejor día de su vida. Pero no lo era, porque de pie a 20 metros de distancia estaba su mayor arrepentimiento, vestida con confianza como una corona. Marco desvió la mirada primero. Y así es como lo sabes, porque un hombre que se aleja del oro pensando que es grava, siempre se estremece cuando se da cuenta de que estaba equivocado. El oficiante pidió los anillos. Marco se quedó en blanco. Su padrino lo empujó suavemente, devolviéndolo al momento. Pero la mente de Marco ya no estaba en la boda. Había saltado violentamente hacia atrás, a ese día en que le dijo a Elena que no encajaba en este mundo. Y ahora aquí estaba ella, ingrávida, intocable, de pie en un mundo que ella construyó. Él tragó saliva. Celina notó que su sonrisa vaciló por un momento. Elena. Ella nunca se movió. Porque cuando eres la que fue dejada atrás, descartada, subestimada, no necesitas venganza. A veces, tu presencia es la venganza más ruidosa de todas. El discurso que cambió la historia. El banquete de la cena se celebró en un patio con techo de cristal, bañado en luces de hadas y autocomplacencia. Este era el lugar donde se gestionaban las reputaciones. El verdadero espectáculo acababa de comenzar. Celina se levantó con gracia. Su voz, endulzada con champán y estrategia, sonó clara. Solo queremos agradecer a todos por estar aquí hoy. Significa mucho celebrarlo con amigos, familiares y aquellos que han jugado papeles importantes en el viaje de Marco. Luego miró directamente a Elena. Nos sentimos especialmente honrados de tener aquí a su ex, dijo con una sonrisa perfecta. Se necesita valor para presentarse. Ahí estaba, una daga azucarada bañada en etiqueta, vestida de cortesía, pero lo suficientemente afilada como para sangrar el ego. La sala se quedó en silencio. Elena se inclinó y se puso de pie, no apresurada, ni nerviosa. Caminó hacia el micrófono con una gracia que se sentía ensayada, pero no lo era. Se había ganado. Cada paso fue un trueno silencioso. No planeaba hablar. Comenzó. Su voz tranquila, pero empapada de acero. Pero ya que he sido honrada, diré unas pocas palabras. La sonrisa de Celina se congeló. Marco y yo éramos personas muy diferentes hace 5 años, y creo que ambos pensamos que sabíamos lo que era el amor. Pero la verdad es que a veces el amor no termina. Simplemente evoluciona en lecciones, en límites, en el tipo de silencio que te enseña más que las palabras.
Alguien en la parte de atrás susurró audiblemente. Caramba, cuando Marco terminó las cosas, pensé que lo había perdido todo. Mi futuro, mi valor, mi voz. Pero resulta que lo que perdí fue solo el eco de quien pensé que necesitaba ser. Hizo una pausa. Y lo que gané fui yo. A la novia, continuó Elena, levantando su copa. Espero que tu amor sea amable. Y para todos los demás. A veces, la mejor venganza no es desquite, es volverse intocable. La sala explotó. Vítores, murmullos, un silencio atónito envuelto en aplausos. Celina bajó su copa. Marco. No parpadeó durante 5 segundos completos. Pregunta. Si tuvieras una oportunidad de decir tu verdad frente a todos los que dudaron de ti, ¿cuál sería tu frase de impacto? Déjala en los comentarios. Marco y yo éramos muy diferentes, dijo Elena, su voz resonando suavemente bajo el techo de cristal. Y creo que alguien aquí creía que yo no era suficiente, que no pertenecía, que no tenía nombre. Dejó que la frase se mantuviera lo suficiente para que Marco se estremeciera. Pero los nombres no se heredan, se construyen. Y hoy es el nombre detrás de la compañía tecnológica que financió este mismo lugar de bodas. Gritos ahogados, amortiguados y agudos rebotaron alrededor del jardín como cristales rompiéndose en mármol. Incluso la postura confiada de Celina vaciló. Ella se giró hacia Marco lentamente, como si estuviera viendo un fantasma a través de su luna de miel. Él se quedó sin aliento. Stellara, el nombre de la plataforma de IA que estaba revolucionando las startups fundadas por mujeres. Elena había creado el nombre mezclando el suyo con Aurora, la luz que aparece después de la oscuridad. Y ahora estaba literalmente iluminando la boda más cara que él jamás había organizado. Él no lo sabía, nunca lo supo. Porque cuando la dejó, ella solo tenía un iPhone agrietado y una pequeña cantidad en su cuenta. Él pensó que se arrastraría, desaparecería, se conformaría. Pero ella construyó una escalera con cada noche sin dormir, cada cliente que la fantasmó, cada inversor que la llamó demasiado emocional. Y ahora, su nombre estaba cosido en el contrato de este mismo lugar. Es gracioso, dijo, escaneando los rostros atónitos. Cuando te dicen que no perteneces a algún lugar, comienzas a crear espacios donde sí. Y para que conste, añadió, suave pero firme, a veces ser subestimada es lo más poderoso que te puede pasar. Porque para cuando te ven venir, ya estás en la sala que construyeron sin ti. Figuré que, ya que lo pagué, dijo, mirando a Celina y Marco, me presentaría. Grito ahogado, genuino, una reacción colectiva de cuerpo completo. El sonido que hace la gente cuando sus guiones internos se reescriben. Yo pagué por el terreno donde se encuentra este lugar, dijo, tranquila. El equipo de diseño, la configuración tecnológica, la empresa de catering. He adquirido 5 de los proveedores utilizados aquí a través de mi red de cartera. Así que sí, pagué por esta boda indirectamente, pero intencionalmente. Y luego dijo la frase que sería citada en miles de videos de TikTok. Te sorprendería lo que puedes pagar cuando dejas de perseguir a personas que no ven tu valor. El final y la verdad de la consecuencia. El murmullo final se extendió por la sala. El primo mayor, que creía ser discreto, había buscado en Google. Y de repente, los murmullos se convirtieron en susurros. Porque la compañía de Elena, Stellara, no solo financió el lugar, sino que había adquirido recientemente la cadena de hoteles de lujo que la familia de Marco había tardado décadas en construir. Sí, esa cadena,
la joya de la familia que él debía heredar. Elena había entrado con una oferta silenciosa a través de 7 holdings diferentes. Selina palideció. Marco parpadeó. «No vine aquí para arruinar una boda», dijo Elena, volviéndose hacia la multitud. «Vine porque durante años pensé que necesitaba explicarme. Pero no le debes explicaciones a las personas que solo te aplaudieron cuando estabas callada. No estoy aquí para reclamar a un hombre. Estoy aquí para reclamarme a mí misma». Y en el jardín bajo los cerezos en flor, el mismo lugar donde él se arrodilló, él por fin vio la verdad. «Tú construiste un imperio», murmuró Marco, con voz quebradiza. «Sin mí». «No, Marco. Lo construí a causa de ti. O tal vez a pesar de ti. Todavía estoy tratando de averiguarlo», dijo Elena. «Cometí errores», dijo, con la voz quebrándose. «Dejé que el miedo me guiara. Las expectativas, mi imagen. Pero Elena, nunca dejé de pensar en ti». «Dejé de pensar en ti hace años», dijo Elena amablemente. «No por ira, sino por supervivencia. Y ¿sabes qué? Eso fue lo mejor que me pasó». Ella se fue de la boda no en triunfo, sino con gracia, como alguien que ya lo había perdonado, no por el bien de él, sino por el suyo. Conclusión. La paz es la verdadera venganza. Queridos amigos, ese es el verdadero poder. No la venganza, no los aplausos, sino la paz tranquila e innegable de una mujer que recuperó su narrativa y no necesita el permiso de nadie para seguir escribiéndola. Elena nos recuerda que la mayoría de nosotros no entraremos en una boda que pagamos, pero todos tendremos nuestro momento. Vendrá cuando consigas ese trabajo, cuando entres por la puerta de tu propio apartamento, cuando te sientes frente a alguien que dijo que no estabas lista y ya no sientas la necesidad de demostrar que estaba equivocado, porque ya te lo has demostrado a ti misma. Ese es tu momento, Elena. No es ruidoso, no es dramático, es intencional. Es la paz que se instala en tu pecho cuando te das cuenta de que te has convertido en la persona que esperabas que alguien más validara. Pregunta final. ¿Cuál es el momento, Elena, que estás construyendo en secreto? ¿Qué versión de ti misma está cargando ahora mismo? Comparte tu emoji de fuerza en los comentarios. Tu historia importa. Tu transformación es la verdadera victoria. No tienes que apresurar la evolución. Simplemente sigue adelante en silencio y deja que tu crecimiento sea lo más ruidoso de la sala cuando sea el momento. Si esta historia te inspiró, dale me gusta. Suscríbete para más historias de transformación. Nos vemos en la próxima. El epílogo de Mallorca. Lo que sucedió después del brindis. Antes de seguir, un último recordatorio. Si te ha encantado la venganza tranquila de Elena, dale un me gusta ahora mismo. El resplandor del lunes por la mañana. El sol de Mallorca. De la mañana siguiente no fue indulgente. Mientras la finca costera todavía olía a jazmín marchito y champán caro, la luna de miel de Marco Vidal y Selina de la Vega ya había comenzado con una resaca brutal. El conocimiento. Marco se despertó en una suite que para su horror ahora sabía que era propiedad indirecta de su ex prometida. La habitación estaba en silencio, pero la mente de Marco era un torbellino. No por los votos que había roto, sino por el imperio que había subestimado. Selina no estaba a su lado. La encontró en el balcón, no admirando el Mediterráneo, sino hablando por teléfono. Su voz tensa y gélida. «Sí, padre. El acuerdo se firmó anoche». «No, no es una broma. La compañía matriz, Stellara, de la Señora del Río, tiene el control de la deuda». «No, Marco no lo sabía. Es un desastre para la imagen, lo sé». Marco sintió un escalofrío. Selina no estaba asustada. Estaba furiosa.
Su matrimonio de alto perfil, el pináculo de su estatus social, se había convertido en un sketch de comedia financiado por la ex del novio. «Celina», dijo Marco acercándose, con la arrogancia fallida asomando. «Hablemos. Esta mujer, Elena, está jugando un juego. Ella no nos durará. Es una cosa de emociones, de ex». Celina se giró lentamente, sus ojos afilados como cristal roto. «Tú no entiendes nada, Marco. No es una ex con emociones. Es una inversora con visión. La compañía de su padre, su joya de la corona, está ahora bajo su control. ¿Crees que vino por ti? No. Vino por el activo. Y tú eres solo un pasivo en esta ecuación». Ella le arrojó un periódico digital a la cara. El titular: «Stellara adquiere la cadena hotelera de La Vega. Marco Vidal. Cae en desgracia en plena boda». El comunicado de prensa no lo emití yo, Marco. Lo emitió mi padre. Me he casado con un hombre cuya historia de vida acaba de ser reescrita por la mujer que lo dejó. Y tú no eres el héroe, eres la nota a pie de página. Marco se sintió mareado. El poder silencioso de Elena, su ausencia de drama, era más destructivo que cualquier grito. Ella no había buscado venganza, había buscado propiedad. Y en el proceso, había expuesto su arrogancia como una debilidad financiera. El nuevo dominio, 7 días después, mientras Marco y Celina intentaban controlar la narrativa, una batalla que estaban perdiendo estrepitosamente en Twitter y en los diarios financieros, Elena estaba en Madrid, en la Torre Picasso. Ya no era el estudio en Carabanchel, ahora era la oficina principal de Stellara Iberia. Las paredes de cristal tenían vistas al horizonte de la ciudad, un imperio que ella ya no estaba mirando. Lo estaba gestionando. Elena se sentó en una silla de cuero de diseño, con un blazer de lana cortado con precisión. Su asistente personal, una joven eficiente llamada Lucía, entró con un expediente. «El Hotel Real de Sevilla está solicitando una reunión, Elena. Su rendimiento ha caído un 30% desde la adquisición. El rumor de Marco ha afectado la marca». Elena tomó el expediente. El Hotel Real. El lugar donde Marco y ella tuvieron su primera cita de élite, donde él le había susurrado que ella era demasiado simple para ese tipo de lujo. «Mándales un mensaje. No me reuniré. Mándales un plan de reestructuración completo. Quiero que el branding cambie en 90 días. Se llamará Río Real». «¿Río Real?», preguntó Lucía. «Mi apellido». «Y lo que solía ser», dijo Elena con una sonrisa pequeña y significativa. «Lucía, quiero que cada hotel, cada activo que adquirimos de la cadena Vidal, se someta a una auditoría completa de personal». «¿Incluyendo a los ejecutivos?» «Especialmente a los ejecutivos. Quiero desmantelar la cultura de la imagen sin sustancia. Vamos a recompensar el trabajo duro, la discreción y el ingenio. No los apellidos y las corbatas caras». Elena no solo estaba adquiriendo empresas, estaba reconstruyendo el ADN corporativo que la había rechazado. Marco no era el objetivo, era un síntoma de una enfermedad que ella se disponía a curar. «Comparte tu opinión. Si estuvieras en la junta de Stellara, ¿le darías un puesto a Marco por lástima, como hizo Clara con Julián? ¿O lo sacarías completamente del juego? Coméntalo, y veamos qué tipo de líder eres». El último encuentro. Una conversación de negocios. 3 semanas después, la cadena de hoteles de la familia Vidal ya no existía. Había sido absorbida, rebautizada y reestructurada como Grupo Velasco Río Hospitality. Marco, despojado de sus títulos, tenía una última reunión obligatoria. La reunión tuvo lugar en la antigua oficina de Marco, ahora la sede temporal
de Velasco Río. Él estaba sentado en la misma silla de cuero donde una vez le dijo a Elena que ella era un ancla. Elena entró, vestida con un traje de pantalón gris impecable. No había guardaespaldas, no había drama, solo una eficiencia cortante. «Marco», dijo ella, sin siquiera sentarse. Su voz era la de una empresaria, no una ex. «Elena, tu oficina», dijo él, incómodo, señalando el espacio. «Es el despacho central de operaciones. Por favor, sé profesional. Esto es para discutir tu indemnización». «No quiero tu dinero», dijo Marco, poniéndose de pie. «Lo que quiero es entender. ¿Por qué? ¿Por qué el espectáculo en mi boda? ¿Por qué la humillación?» Elena lo miró fijamente. La frialdad era palpable. «No fue por humillación, Marco. Fue por alineación. Cuando me dejaste con ese comunicado de prensa, me definiste como una nota a pie de página. Yo me prometí que la próxima vez que entrara en tu mundo sería para poseerlo. El espectáculo no fue para ti, fue para mí. Fue la línea final de mi historia. Me equivoqué», susurró Marco. «Te subestimé. Eras oro. Yo pensé que eras grava». «Siempre fui oro, Marco», dijo Elena, caminando hacia el gran ventanal. «Tú solo valorabas el brillo superficial. Y esa es la lección que te costó un imperio». Ella se volteó. «Hemos acordado una indemnización de 500,000 euros. Es generosa, considerando el estado de la compañía. También tienes la opción de una consultoría de 1 año en la división de marketing de Stellara, remunerada, pero sin título ejecutivo». Marco se quedó estupefacto. «¿Quieres que trabaje para ti? En marketing. Sé que eres bueno en marketing. Te gusta la imagen. Aquí puedes usar esa habilidad para construir algo real. Es tu última oportunidad para añadir valor, en lugar de solo presumir de él. Es tu única salida limpia. Si elijo la indemnización, eres libre. Pero sin reputación, sin contactos y con tus deudas, te hundirás en meses». Ella puso 2 sobres en el escritorio. El dinero o la oportunidad. «La decisión es tuya». Él la miró. Ya no era amor, ni deseo. Era el respeto abrumador por el poder tranquilo. «¿Por qué?», preguntó Marco, realmente vulnerable por primera vez. «¿Por qué no me destruyes?» «Porque la destrucción es fácil, Marco», dijo Elena, con una calma que lo desarmó. «Y yo ya no soy una persona fácil. Mi victoria no reside en hacerte caer, sino en elevarme tan alto que incluso tu caída se convierte en un peldaño para mi imperio. Y la verdad, no me importa lo suficiente como para perder el tiempo en la cárcel por ti». Ella salió de la oficina. Marco se quedó solo, mirando los 2 sobres, el sol de la tarde filtrándose por el cristal. Por primera vez en su vida, el hombre que había valorado la imagen por encima de la sustancia tenía que elegir entre un cheque o el comienzo de un camino humillante hacia la sustancia. El legado de Elena, un final con significado profundo. Marco finalmente eligió la consultoría, aunque lo hizo con vergüenza. Trabajó en silencio, sin los trajes caros ni los coches llamativos. Aprendió a usar el ingenio, no la arrogancia. Y, paradójicamente, se hizo un profesional mejor, más humilde y más efectivo. Elena, sin embargo, se había movido más allá. Un año después, Stellara ya no era una startup de tecnología, sino un conglomerado. Elena asistió a un gran evento benéfico en Lisboa, donde fue honrada con el premio a la líder disruptiva del año. En el escenario, no habló de finanzas ni de adquisiciones, habló del valor silencioso. Mucha gente me preguntó por qué construí mi compañía en secreto, por qué no publiqué mi progreso en redes sociales, porque la validación más importante nunca viene de una pantalla.
Viene del momento en que miras a tus propios cimientos y sabes que son sólidos. El verdadero poder no es la riqueza ni el estatus. Es la libertad de saber que puedes caminar en cualquier habitación y si no hay un asiento para ti, puedes construir la mesa. Y si la mesa ya existe, puedes comprar el edificio. Pero sobre todo, dijo, mirando directamente a la cámara, dirigiéndose a su audiencia, a la gente que la había visto crecer. El mayor regalo que te da el desamor es la claridad. Yo era demasiado soñadora, demasiado ambiciosa, demasiado leal. Y me hicieron sentir pequeña. Pero en mi silencio, aprendí una verdad simple. Nunca fui demasiado. Simplemente amé a la persona equivocada, con el corazón correcto, antes de aprender a amarme a mí misma. Ella se bajó del escenario con una ovación de pie. No había lágrimas, solo una profunda, inquebrantable paz. El viaje de Elena, no se trataba de vengarse de Marco. Se trataba de sanar la versión de sí misma que se permitió ser menospreciada. Ella no solo ganó, se liberó. Y ese, amigos míos, es el regreso más poderoso de todos. Si esta historia te inspiró a construir tu propia mesa, déjame un emoji en los comentarios. Gracias por seguir esta increíble historia de transformación. No olvides suscribirte para más relatos de justicia poética. El desafío silencioso, el precio de la redención y la alianza inesperada. Atención, si el final de esta historia te deja pensando, no olvides compartir tus ideas y suscribirte al canal para más contenido como este. 9 meses en la sombra. 9 meses después de tomar el puesto de consultor de marketing en Stellara, Marco Vidal se había transformado, aunque no de la manera que él habría elegido. La arrogancia que una vez fue su armadura, ahora era una vergüenza silenciosa. No trabajaba en el penthouse con vistas. Trabajaba en una pequeña oficina en el segundo piso con jóvenes profesionales de marketing que lo respetaban por su reputación de fracaso, no de éxito. Lo peor de todo, Marco era excelente en su trabajo. Sin la presión de mantener una imagen de multimillonario, se había convertido realmente en un estratega de marketing brillante. Había diseñado una campaña exitosa para Rio Real Hospitality, el nuevo nombre de la antigua cadena de hoteles de su familia, centrándose en el lujo discreto en lugar de la ostentación. Sin embargo, en esos 9 meses, rara vez había visto a Elena. Ella era una leyenda dentro de la empresa, una CEO fría y eficiente. Las órdenes le llegaban a través de Lucía, su asistente, siempre claras y desprovistas de emoción personal alguna. Un día, Lucía lo llamó a la oficina principal. Elena quiere ver su informe sobre la estrategia digital para el proyecto Aurora. Marco apretó el portafolio. Aurora. Era el producto de IA de próxima generación de Stellara, que llevaba el nombre de una de las raíces del nombre de la compañía de Elena. Era el proyecto más importante para ella, y Marco sabía que cualquier error en este informe sería imperdonable. Entró en el despacho. Por primera vez en meses, la vio de cerca. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte, con una silueta elegante y poderosa. «Aquí está el informe, Elena», dijo. Su voz había perdido la antigua prepotencia, sustituida por un cansancio profesional. Elena se giró. Vestía una camisa de seda blanca y pantalones negros. Simple, pero exhalando autoridad. «Gracias, Marco». Tomó los documentos sin mirarlo. «Lucía me dice que ha propuesto un cambio masivo en el enfoque para el mercado asiático». «Así es», explicó Marco, sintiéndose ligeramente nervioso. «Ese mercado reacciona negativamente a la publicidad ruidosa.
priorizan la calidad del producto y las reseñas de terceros. Necesitamos cambiar de imagen a credibilidad. Elena examinó los números. El silencio se prolongó, más pesado que cualquier crítica. Usted me dijo una vez que yo era un ancla, dijo, sin relación alguna con el tema, todavía mirando el informe, y que lo arrastraría. Marco se tensó. Estaba preparado para una confrontación laboral, no histórica. Estaba equivocado, dijo con voz ronca. Confundí la estabilidad con el estancamiento. Elena asintió. Esta estrategia, Marco, es la mejor que he visto para este proyecto. Usted ha entendido lo que ni siquiera mis ejecutivos entendieron. El silencio puede vender. Pero esto no es sobre la redención. Esto es sobre el trabajo. Levantó la vista, sus ojos de un azul helado. El próximo mes se unirá al equipo central de estrategia global. No porque lo perdone, sino porque no puedo hacer que Stellara tenga éxito sin la mejor mente de marketing. Y esa mente está actualmente trabajando para mí. Fue un reconocimiento sin concesiones. Marco sintió una extraña mezcla de orgullo y humillación. Ella no lo necesitaba, pero utilizaba su talento. El viejo rival. La aparición de Luis Navarro, justo cuando Marco salía, la puerta de la oficina se abrió, y entró Luis Navarro. Luis era el rival más amargo de Marco, jefe de Hyperion Tech, el mismo que se había reído de Marco en la gala obsidiana de la historia anterior. «Elena», la saludó Luis. Su sonrisa era más amplia, pero parecía menos auténtica. «Espero no molestar, pero estaba en el edificio por asuntos de Stellara». «Siempre es bienvenido, Luis», dijo Elena, imperturbable. «Escuché que Hyperion Tech tiene dificultades para escalar». «No dificultades, solo desafíos», dijo Luis, claramente tratando de disimular. «La cuestión es, Elena, que todo el mundo dice que Aurora es una plataforma revolucionaria, y quiero proponer una asociación. Hyperion tiene la base de clientes. Stellara tiene el cerebro». Luis se sentó, con confianza. «Podríamos fusionarnos. Destruiríamos el mercado juntos». Elena tomó un sorbo de agua. «Respeto su visión inicial, Luis, pero ya no somos iguales. Stellara se construyó con silencio y calidad. Hyperion se construyó con ruido y miedo a perderse algo. FOMO». Luis soltó una carcajada forzada. «Oh, lo entiendo. Está jugando a la chica modesta». Pero Marco Vidal no podía construir un imperio con silencio. Él necesitaba el bombo. Él era mi tipo de persona. Elena levantó una ceja. «Marco Vidal es actualmente mi estratega senior de personal». Luis casi se atraganta. «¿Qué? Está él a sus órdenes. ¡Qué dulce venganza, Elena! ¡Felicidades! Esto no es venganza, Luis. Esto es el uso eficiente de activos. Él es el mejor en marketing». Elena lo miró directamente. «Y usted, Luis, sigue siendo un jugador. Quiere asociarse porque está huyendo de su propio colapso, tal como lo hizo Marco». Luis palideció. «No estoy huyendo, estoy buscando sinergia». ¿Qué sinergia? Stellara no lo necesitó cuando estábamos construyendo. No lo necesitamos cuando estamos escalando. Y ciertamente no lo necesitamos cuando nos preparamos para dominar. Elena tomó una carpeta. «Luis, Stellara no se asocia con personas que carecen de autoconocimiento. Usted todavía no entiende por qué la antigua compañía de Marco colapsó. Todavía no entiende por qué Marco trabaja para mí. Y definitivamente no entiende por qué lo rechazo a usted». «Entonces, ¿por qué?», exigió Luis. «Porque no compro imagen, Luis», dijo Elena, su mirada inquebrantable. «Compro verdad. Y la verdad es, Stellara no necesita más ruido. Necesitamos paz». «La lección de liderazgo»,
Luis se fue derrotado, comprendiendo que Elena no solo era más inteligente que Marco, sino que era un tipo de líder completamente nuevo. Ella no trabajaba por la aclamación, trabajaba por la eficiencia. Al final del día, Marco todavía estaba en la oficina, terminando un análisis de mercado adicional. Lucía entró. Elena me pidió que le entregara esto. Le dio una llave y una tarjeta. Es la llave y la tarjeta de acceso a su oficina en el piso ejecutivo. Marco se sorprendió. ¿Yo? ¿Me ascendieron? No, dijo Lucía, sonriendo por primera vez. Es la oficina con la mejor vista de la ciudad. Ella quiere que usted tenga un espacio de trabajo digno de su talento. Ella dijo que, si va a construir una imagen, que sea la imagen de la excelencia. Y esa imagen debe construirla usted mismo. Marco miró la llave. Sin disculpas, sin elogios. Solo reconocimiento basado en el rendimiento. Elena no quería que él se arrodillara. Quería que se mantuviera erguido y que la prueba fuera su trabajo. Entró en su nueva oficina, mirando la ciudad de Madrid. No se sintió triunfante, solo libre. Libre de la necesidad de fingir. Elena le había quitado su imperio, pero le había dado algo más valioso: la oportunidad de reconstruir su valor central. Ella no era la venganza, era la constructora, y fue entonces cuando Marco se dio cuenta de la lección final. A veces, la persona que más te hiere es la que te obliga a convertirte en la versión más fuerte y auténtica de ti mismo. El gancho para la próxima parte. ¿Crees que Marco podrá aprovechar esta oportunidad para recuperar el respeto de la élite o se mantendrá completamente leal a la visión de Elena? ¿Y qué sucederá cuando Celina descubra que su exmarido está en el piso ejecutivo? Dime tu predicción en la sección de comentarios.